a la doctora Daringer, que puedan llegar a satisfacer las curiosidades de esos alumnos que poco tiempo más van a enfrentar la vida profesional con un título en sus manos. ¿Sí? Bueno, Así que desde Moreno le damos las buenas tardes. Muchas bueno, gracias. hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Espero que me escuchen bien. Yo soy el doctor Ricardo Butlo y me acompaña una joya que tengo como socia, la doctora Cynthia Dallinger. Este, Nos ha convocado el arquitecto Carlos Massa. Eh, Hoy, ahora, hace un minuto, más allá de lo que pretendemos es tener una, si ustedes quieren, una charla. Seguramente hablaremos más nosotros, pero queremos hacerlo lo más informal posible. Nosotros, yo de hecho puntualmente fui docente, pero en este momento lo que intento transmitir es la vida real de un estudio jurídico. Nos presentamos, somos abogados, estamos hace fácilmente 40 años trabajando en esto. El alma mater de este estudio era mi hermano, Daniel Butlow, que lamentablemente falleció hace un año y medio, pero con quien compartí estudio, trabajo, conferencias. La verdad que fue el inventor de esta especialidad, una persona a quien le debemos muchísimo, yo personalmente. Así que con mucho gusto quería explicarles que, entre otras cosas, primero lo que les propongo es que armemos un pequeño cronograma de cosas para hablar. Podemos hablar los próximos 30 días, nosotros, si es por hablar, lo que es nos dedicamos a hablar. Pero circunscribiéndonos a lo que nos pidió el arquitecto, voy a hacer yo una pequeña introducción de temas civiles, más que nada, y el código, y un poquito de laboral. Y la doctora Dallinger se ofreció para explicar un poco la temática contractual civil, que es está muy cercana a lo que ustedes próximamente o prontamente van a tener que hacerse cargo, de alguna forma ver, de alguna forma interpretar, y con los vaivenes que tiene, bueno, la situación del país, la complejidad que tiene toda esta situación. Primero quiero realmente de vuelta agradecerles la convocatoria. Hemos estado en muchas reuniones, hemos estado en muchas situaciones, y todavía me impactan, a pesar de mis 66 años, me impactan estos títulos que seguramente habrá tenido que ver el arquitecto, de cómo encarar la profesión, lo cual me genera una responsabilidad enorme, porque bueno, ustedes son muchachos jóvenes, se los ve por la pantalla, y es todo un desafío. Tienen el desafío más lindo, tienen el desafío de aprender, de escuchar y de tener líderes, como seguramente será el arquitecto, que los van convocando, que les van sumando aportes a esta situación que ustedes es nueva para ustedes, de empezar a meterse. Quizá algunos ya se hayan metido en el tema laboral, que es complejo, que tiene muchas aristas y que de a poco van a tener que ir buscando y subrayar. Pasado el agradecimiento, le vuelvo a repetir, nosotros somos un estudio dedicado exclusivamente a temas de construcción, a temas de límites del dominio, a temas relacionados con la medianería, con las obras, con los daños y perjuicios, con la conflictividad que hay cuando un maestro mayor de obra o un arquitecto o un ingeniero se ponen en alguna situación que lo incomoda. No sé si me están escuchando bien o está todo bien. ¿Avanzo? Sí, adelante, sí, claro. Gracias. Si hay alguna dificultad, por favor avísenme y yo cambio la situación. Lo que quería decirles es esto, que desde nuestro lugar, para darle un comienzo a una charla, desde nuestro lugar, hace muchos años, es decir, hace 30 años, con la conducción de mi hermano, Daniel Butlow, apareció, después de creo que 4, 5 o 6 años de trabajo, apareció un libro que es el libro insignia del estudio, que se llama Honorarios de Arquitectos, donde la pretensión, por ese momento era una quimera, realmente una quimera, era juntar toda la legislación, toda la normativa, la jurisprudencia,
de nuestro país y del extranjero, incluyendo Europa, por supuesto, que tiene mucho para decirnos, para tratar de unificar toda la problemática que tienen y que es aplicable a cualquier situación. Con eso se armó un libro que hoy está actualizado, se actualizó, según recuerdo, 3 veces, con la asistencia de mi hermano, para poder darles, digamos, un marco de referencia a las cuestiones legales. No existía en el país esta compilación de datos de la ley arancelaria, que después, si quieren, con gusto voy a explicarles, por lo menos con algún detalle, y toda una unificación que requería el estudio y por el cual mi hermano durante casi 40 años y yo los últimos 10, acompañado en todo el país, dando conferencias en los colegios de arquitectura, colegios de ingeniería, maestro mayor de obra, colegiaturas, sindicatos, finalizaciones de facultad de ingeniería. Hemos estado, la última fue la facultad de ingeniería de Misiones. Hemos estado en 1000 lugares explicando y tratando de llevar un poco de claridad a temas que son los más habituales para ustedes y para todos los que están en el negocio de la construcción, que son la forma de contratación, los conflictos que se pueden evitar, los conflictos que no se pueden evitar y que hay que actuarlos, la normativa referida a los derechos que uno tiene, qué es lo que se puede reclamar, hasta dónde se puede reclamar, qué es lo que a uno le interesa, qué es lo que uno puede hacer para evitar tener un conflicto, en fin, un montón de situaciones que dan, digamos, nos permiten acercarnos a la vida de ustedes. En realidad, todo esto nace con digamos, para darle un comienzo a la normativa. Esto nace del decreto ley. ¿Tienen ganas de anotar? ¿Tienen ganas de escribir o les aburre? Díganmelo, igual yo no soy profesor, así que yo puedo admitirlo. Hay un decreto ley, que es el 7887/55. Ese decreto ley es el que, digamos, normativiza el ejercicio profesional de los arquitectos y de los ingenieros. Esa es la base. Está dividido en capítulos, está dividido en secciones y genera toda una serie de situaciones. Primero define la categoría del arquitecto. Después define lo que es la matriculación del arquitecto y las obligaciones. Después habla de los requisitos para hacer. Después habla de las compatibilidades. Después habla de las prohibiciones. Después habla de las etapas de un trabajo diseñado a través de distintas secuencias que un arquitecto o un ingeniero pueden hacer y que se aplica también a la actividad que realizan ustedes, porque en definitiva el arquitecto, el ingeniero y el maestro mayor de obra tienen muchas similitudes y pocas diferencias en el trabajo que realizan. Eso por un lado. Me parece que eso hay que, hay que completarlo con el Código Civil, del cual voy a dejar conversar con ustedes a la doctora Dallinger, que es una real especialista en esto, donde el Código Civil, en una parte, les cuento para que sepan, si es que no lo saben, el Código Civil en el año 2015, ahora hace 7 años y monedas, 1 de agosto del 2015, se hizo una reforma muy importante, muy severa. Se modificaron, la doctora me va a corregir seguramente, entre 1.500 y 1.700 artículos de un código que tenía más de 4.000 artículos. Y eso generó toda una secuencia de distinta forma de ver los temas, y en específico, que ahora les paso con la doctora Dallinger, en específico respecto de las contrataciones de obra y de servicio, que es un tema que ustedes seguramente lo van a tener y lo van a tener que aprender, quieran o no quieran, ojalá que quieran, y que puedan aprovechar mucho este trabajo y todo el que pueda venir. Una vez que le hagamos una referencia del Código Civil, me gustaría 5 minutos, 10 minutos, o lo que ustedes soporten, hablarles un poco de la problemática laboral, que mucho tiempo la ejercí yo, y hoy por hoy la combinamos en el estudio para que sea como complemento del armamento civil que tenemos para ayudar a la gente a comprender mejor este trabajo.
Los dejo con la doctora Dallinger. Les cuento que es una profesional exitosísima en este trabajo, que ha aprendido muchísimo y que viene trabajando hace más de 20 años en un estudio especializado en temas de arquitectura, por lo cual yo diría que aparte de ser madre, es lo que sabe de verdad. Es profesional. Así que bueno, los paso con ella, les agradezco la oportunidad que nos dan a un estudio jurídico de meternos en un aula o en un auditorio de ustedes. Nos da mucha satisfacción y estamos enteramente a disposición para cualquier situación, más allá de esto puntualmente o de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Les paso con la doctora Dallinger. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la introducción. Bueno, los saludo, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? No los escuché todavía, así que primero quisiera empezar por decirles hola, los quiero escuchar. Hola. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos el agrado de encontrarnos en esta charla informativa titulada ¿Cómo encarar la profesión con el título en la mano? El objetivo de este encuentro es poder abordar su profesión desde el marco jurídico, analizando algunos aspectos que les brindarán las herramientas legales fundamentales para el ejercicio profesional como maestros mayores de obra. Pero antes de comenzar con nuestra charla, primero en verdad quisiera felicitarlos, porque son jóvenes que están forjando su futuro, son jóvenes que están siendo capacitados e instruidos en una excelente institución como lo es la Escuela Secundaria Técnica Integral Trujillo, ¿sí? La cual en poco tiempo tendrá el orgullo de entregarles el título en mano de maestro mayor de obra, respecto del cual ustedes deberán honrar ejerciendo una muy buena práctica profesional. Ahora bien, al momento de pensar los temas legales respecto de los cuales yo tenía que exponer en esta charla, para ser franca fue un poquito difícil, un poquito complicado. Tal vez porque estoy realmente acostumbrada a asesorar a profesionales adultos, ya formados y experimentados, pero hoy me toca aconsejar y guiar a jóvenes estudiantes que pronto saldrán a la vida real para hacer valer su título tan bien logrado y empezar a forjar un camino que conllevará muchísimas satisfacciones, pero también muchas responsabilidades. Y es sobre esta última palabra que me voy a detener. Responsabilidad, aplicada por supuesto al ámbito profesional. A ver, todas y cada una de las profesiones que una persona elige para forjar su camino conllevará una responsabilidad profesional. La primera de ellas, como hoy comentó el doctor Butlow en el decreto 7887/55, es la de matricularse, ¿sí? Tanto en mi caso como la del doctor Butlow, nos tuvimos que matricular ante el Colegio de Abogados. Yo acá les muestro, esto es un cartón, es una credencial, como una tarjeta de crédito. El primer deber entonces es matricularse. Nosotros ante el Colegio de Abogados. Y ustedes, para ejercer como maestros mayores de obra, deberán hacerlo ante el Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires, en el distrito en el que deseen desempeñarse. Entonces, esa es la primera responsabilidad profesional o el primer deber que deberán cumplir, matricularse. Si no, obviamente no van a poder ejercitar, no van a poder cumplir con su título. Y es a partir de allí que comienzan sus incumbencias profesionales. A ver, si hay alguna palabra, algún término que ustedes no entiendan, por favor, yo les pido que me lo hagan saber, que levanten la mano, que me pregunten, no sean tímidos, pregunten todo lo que quieran, que para eso estamos hoy, ¿sí? Para poder evacuar todas las consultas que ustedes tienen. Entonces, como les decía, a partir de la matriculación comienzan las incumbencias profesionales. Es decir, que ustedes ya van a estar habilitados para iniciar el desarrollo de su profesión, para ejecutar proyectos, para llevar a cabo la dirección de una obra o la construcción de una obra, ¿sí? Que ustedes como maestros mayores de obra o MMO son 4 pisos de altura a los que están habilitados. Además,
de conducir grupos de trabajo a su exclusivo cargo, ¿sí? ¿Cuánta responsabilidad? Hoy están en el secundario, salen del secundario, se matriculan y ya pueden confeccionar planos, ejecutar un edificio hasta 4 pisos de altura y tener gente, conducir grupos de trabajo a su exclusivo cargo, ¿sí? Entonces, tal vez es a partir de aquí que la palabra responsabilidad profesional comienza a tener un significado aún más relevante, porque esto significa trabajar con la mayor diligencia. De esta palabra no se olviden nunca. Es trabajar con la mayor diligencia, con el mayor cuidado posible, porque del otro lado van a tener un comitente. Y acá yo ahora les voy a preguntar, ¿ustedes saben lo que significa la palabra comitente? No escucho, ¿sí? Perfecto, van a tener un comitente, van a tener un cliente, ¿sí? Que ese comitente va a ser la persona que les va a encargar una determinada obra y ese comitente deberá quedar conforme, satisfecho con el trabajo que ustedes realicen. Y ahora entrando al ámbito jurídico, ¿sí? Porque, a ver, nosotros no vivimos en una selva, no vivimos en una jungla, tenemos que tener determinadas pautas, determinadas normativas para que la vida en sociedad se encuentre regulada y ordenada. Entonces, como hoy anticipó Ricardo, el doctor Butlow, a partir del 2015 se sancionó un nuevo código. Antes teníamos el código de Vélez-Sarsfield, hoy tenemos el código que se llama Código Civil y Comercial de la Nación, donde existen normas escritas que están incorporadas dentro de ese código. Y uno de los capítulos de este Código Civil y Comercial de la Nación precisamente está relacionado a los contratos de obra. Y para poder darles una definición sencilla de lo que es un contrato de obra, les voy a decir que existe contrato cuando una persona, ya sea contratista, maestro mayor de obra o arquitecto, actuando de forma independiente, se obliga a favor de otra, en este caso la otra persona va a ser el comitente, a realizar una obra material o intelectual. Aparte, luego voy a explicar lo que es la obra material y lo que es la obra intelectual. Entonces, se obligan a realizar una obra mediante una retribución en dinero, entendiéndose que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Es decir, que ustedes, maestros mayores de obra, deberán realizar la obra comprometida. Entonces, a ver, una vez más, volviendo al significado de responsabilidad profesional. Antes de iniciar una obra, lo primero que van a tener que hacer es pautar las condiciones de trabajo. Tomarlas por escrito, si se puede por escrito, porque un contrato puede ser verbal y puede ser también por escrito, ¿sí? Si es por escrito, siempre va a ser mucho mejor porque van a tener pruebas. Entonces, plasmar por escrito en un contrato de obra cuáles van a ser esas condiciones. Un contrato de obra puede tener muchas cláusulas y esas cláusulas las van a estipular ustedes como MMO y el comitente, ¿sí? Pero las cláusulas más importantes que todo contrato de obra debe tener son 3. La primera va a ser detallar el objeto, es decir, ¿cuál va a ser la obra determinada a la cual ustedes se van a obligar a ejecutar? La segunda cláusula importante es pactar el precio y la forma de pago. El precio es el precio, el costo de la obra, cuánto va a salir construir esa obra, como asimismo el precio de sus honorarios profesionales, ¿sí? Va a ser importantísimo que ustedes sepan cuantificar y estipular cuáles van a ser sus honorarios profesionales. Y la tercera es determinar el plazo de duración de esa obra. ¿Cuánto va a durar? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿12 meses? Todo eso se va a dejar por escrito.
Luego de que se suscribe, de que se firma ese contrato de obra entre ustedes, profesionales, y el comitente, van a llegar los visados, las aprobaciones de los planos ante las autoridades administrativas o municipales correspondientes, y a partir de allí ustedes ya estarán habilitados para empezar a trabajar. Entonces, yo hoy les hice una distinción entre obra intelectual y obra material. La obra intelectual, que ustedes seguramente la van a hacer en algún momento, es la confección de los planos. Todo edificio requiere una obra intelectual que va a ser un plano. Y asimismo, esta obra intelectual se va a ver proyectada en una obra material. Esa obra material va a ser la obra, el edificio, la ejecución propiamente dicha. Toda obra intelectual, todo plano tiene que coincidir con lo efectivamente construido, ¿sí? La responsabilidad de ustedes, entonces, es de resultado. Esto quiere decir que si a ustedes un comitente les encarga un proyecto de obra para una vivienda, por ejemplo, de 3 ambientes, tienen que ejecutar precisamente ese mismo proyecto sin alterarlo, sin modificarlo, respetando los metros que ustedes confeccionaron en ese plano. Caso contrario, si ustedes no respetan la faz intelectual, que coincida con la faz material, ahí estaríamos ya incurriendo en un incumplimiento contractual. Trabajo mal ejecutado significa enojo y reclamo del comitente, y seguramente un reclamo legal. Esto se va a traducir en que ustedes, como maestros mayores de obra, ante un reclamo legal, van a tener que salir o a reparar, o a corregir, o a terminar la obra que no se ejecutó de forma diligente, cuidadosa y responsable, ¿sí? Y ni hablemos, yo digo reparar, corregir o terminar. Cuando estamos hablando de obligaciones de hacer, muchas veces el comitente no quiere que se repare ni que se corrija. Muchas veces el comitente dice, hiciste mal las cosas, pagame vos, yo no te voy a pagar tus honorarios, vos me debes a mí por una obra defectuosa, ¿sí? Entonces, como advertencia, tengo para decirles que por supuesto existe todo tipo de comitentes. Existen algunos que son muy amigables y muy fáciles de llevar, y existen otros comitentes que son muy complicados, y es precisamente por eso que es necesario dejar plasmado el proyecto que van a ejecutar o construir en un contrato de obra, el cual, por última vez, recordemos, deberá tener cláusulas claras, específicas, y que dejen bien determinado el alcance del trabajo y fundamentalmente el precio y la forma de pago, porque de ese dinero es del que ustedes van a vivir en el futuro. Consejo muy importante, acá nosotros estamos acostumbrados a googlear todo, ¿sí? Nos metemos en la computadora, buscamos cualquier cosa que se nos ocurra y googleamos. Entonces, mi consejo como profesional, como abogada profesional, va a ser: traten de no usar los modelos tipo, los modelos de contrato tipo, de esos que se bajan de internet, que los googlean y que salen de a 800, ¿sí? Para eso estamos los abogados, ¿sí? El abogado de confianza, el abogado de la familia, cualquier abogado, nosotros especializados precisamente en temas de arquitectura legal, para confeccionar un contrato con las condiciones y cláusulas necesarias para la obra en particular que van a ejecutar. No todos los comitentes son iguales, no todas las obras son iguales, así que nuestro principal consejo también es: no utilicen el modelito de contrato para tratar de zafar una situación. Confeccionen un contrato a medida para cada comitente particular, para cada obra particular. Obviamente les tengo que decir que van a salir a un mundo muy competitivo, un mundo muy difícil, van a salir a la vida real, pero tienen que tener seguridad y confianza en ustedes mismos. Y sobre todo, empeñarse en hacer las cosas bien, con diligencia, con cuidado. Y recuerden esta frase:
siguiendo la regla del buen arte constructivo, ¿sí? La repito, siguiendo la regla del buen arte constructivo. Nosotros, como profesionales, tanto abogados como maestros mayores de obra, si dejamos a un cliente o a un comitente, en su caso satisfecho y feliz con el trabajo o encomienda profesional, ese va a ser un cliente que nos va a recomendar. Y es a partir de ahí donde comienza a generarse la rueda de trabajo, por la recomendación. Hagan todo lo posible por destacarse en lo que hacen. Honren la profesión. No solamente tengan ambición de dinero, yo sé que el dinero es fundamental para poder vivir, pero no solamente tengan ambición de dinero, sino también tengan ambición por ser los mejores. Sean precavidos para evitar incurrir en errores. Pero, si alguna vez se equivocan, no va a ser la muerte de nadie. Aprendan de ese error porque los mejores profesionales también nos equivocamos y eso nos hace aprender de esos errores, nos hacen aún mejores profesionales. Entonces, obviamente que mi consejo es que nunca se conformen, que siempre vayan por más. Ustedes maestros mayores de obra no están tan lejos de un profesional arquitecto, así que sigan estudiando, intenten ir a la universidad, porque cuanto más herramientas educativas tengan, más puertas de trabajo y éxito van a conseguir. Se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, es sacrificado, pero el tiempo pasa volando y cuando quieran ver hacia atrás, los que hayan seguido mi consejo podrán ser arquitectos y habrán aprovechado ese tiempo tan valioso. Así que esmérense, trabajen duro con honradez, con diligencia y responsabilidad y les puedo garantizar que llegarán muy lejos. Y muy importante, nunca bajen los brazos. Aunque a veces parezca que no se va a poder, no existe lo imposible. Meta que se proponen, si se esfuerzan, la cumplen. Y bueno, y por último, mi último consejo es que, a ver, todo lo que nosotros querramos conseguir en la vida, si realmente luchamos por ello, sin importar dónde nacemos ni desde qué lugar empecemos, la vida no tiene límites, sino que es uno el que la delimita con sus creencias y acciones. Y obviamente recuerden que cuando necesiten un consejo o un asesoramiento, y espero, ojalá que nunca una defensa legal, acá con Ricardo vamos a estar esperándolos con mucho gusto y cariño, futuros jóvenes profesionales. Así que antes de darle la palabra nuevamente a Ricardo, quiero preguntarles a ver si ha quedado alguna duda y si quieren preguntarme algo referido a lo que es la contratación profesional. Veo muchas manos levantadas por ahí. ¿Ninguno quiere preguntar algo? Están buscando. Bueno, yo he tenido una muy marcada diferencia con un comitente o un cliente que estaba con una arquitecto, la de estaba pero sienten que ahora no hay una diferencia tan marcada entre un maestro mayor y lo que le puedo ofrecer al cliente y lo que es un arquitecto. Bueno, a ver, en verdad los escuché muy lejos, ¿sí? Ustedes, por lo que pude escuchar, a ver, me están preguntando cuál sería la distinción en cuanto a la contratación de un arquitecto y de un maestro mayor de obra. Un contrato es un contrato, puede tener más o menos cláusulas, ¿sí? Pero lo fundamental es que las cláusulas verdaderamente importantes se encuentren plasmadas. Y ahí no va a haber diferencia entre un contrato que pueda suscribir un arquitecto y un contrato que pueda suscribir un maestro mayor de obra. La responsabilidad va a ser responsabilidad profesional siempre. Y a lo que uno se compromete a ejecutar determinada obra, eso ya es responsabilidad y a eso se tiene que abocar a cumplir, ya sea el profesional arquitecto o el profesional maestro mayor de obra.
creo que me van a hacer alguna otra consulta, ¿verdad? Perdón, no escucho, no escuché. Se consultaba acerca de un problema legal en el caso de una medianería. Bueno, a ver, lo que es medianería es un mundo la medianería, ¿sí? Tenemos desde la definición de medianería o tenemos lo que es la liquidación por cobro de medianería, así que en verdad no sé bien a qué apunta esta pregunta. ¿Quieren saber lo que es la liquidación por cobro de medianería? ¿Quieren saber lo que es una medianería? El conflicto legal. El conflicto, a ver, nosotros, cualquier particular, cualquier casa unifamiliar, un edificio en propiedad horizontal, se construye y con un determinado muro que va a tener un espesor, ¿sí? La ley siempre indica que son 15 centímetros. Ese muro puede llegar a tener unos 30 centímetros. Y si al lado, ¿sí?, de ese edificio se empieza a construirse una obra nueva que se apoya sobre nuestro muro, en principio va a ser privativo, ¿sí? No llega a ser todavía muro medianero. Nosotros vamos a tener un muro privativo. Si esta persona viene a construir un edificio y se apoya sobre nuestro muro privativo y no construye su cantidad de centímetros necesarios conforme lo indica el Código Civil y Comercial de la Nación, o hace uso de nuestros 30 centímetros y ya los tenemos construidos, nosotros tenemos la potestad legal de hacer una liquidación, que yo, abogada, en verdad no sé hacerla. Para eso yo recurro a un arquitecto, a un ingeniero, o a un maestro mayor de obra, alguna persona técnica que sí sepa liquidar, me va a hacer un cálculo. Y para ese cálculo vamos a tener distintas variables, ¿sí?, para tener en cuenta la conservación de esa pared, con qué materiales fue hecha, la antigüedad. La antigüedad va a indicar una depreciación del muro medianero. Entonces eso nos va a arrojar un número, un cálculo, que le vamos a poder exigir a la otra persona que está haciendo uso de nuestro muro, para que nos pague a modo indemnizatorio. Y ahí el muro deja de ser privativo para pasar a ser muro medianero. ¿Cómo hacernos conocidos, cómo generar trabajo? ¿Cómo generar trabajo? Bueno, esa es la pregunta que hoy yo misma me hago después de varios años de profesión, y en algún momento de mi exposición yo les dije que traten de trabajar con la mayor diligencia, el mayor cuidado, la mayor responsabilidad y siguiendo el buen arte constructivo, la regla del buen arte constructivo. Ustedes, cuando salgan a la vida real y empiecen a trabajar, ¿sí?, no van a llover los clientes. La verdad es que van a empezar con uno, van a empezar con otro, seguramente van a empezar con la obra de algún familiar, con la obra de algún amigo, pero las referencias y las buenas recomendaciones empiezan a ser un círculo de clientes, de comitentes, y ahí es donde ustedes empiezan a ser conocidos dentro de su rubro, dentro de su profesión. Entonces, cuanto más diligentes y profesionales sean ustedes, y obviamente si siguen estudiando, más puertas laborales abiertas van a tener. De a poco uno comienza con un cliente y de a poco esa carterita de trabajo de clientes va incrementándose, pero siempre y cuando ustedes sean cuidadosos y respetuosos de la profesión, ¿sí? Quería preguntar si tenía algún ejemplo para citar, sin dar muchos detalles, de algún conflicto que surgió, por ejemplo, por
una estructura que colapsó, entonces hubo algún conflicto judicial, ¿no? Sí, bueno, a ver, por supuesto, de este tipo de circunstancias tenemos a diario. eh, Cada caso, cada carpeta que entra a nuestro estudio de alguna manera es un poco confidencial, ¿sí? Más allá de que los expedientes judiciales son públicos y los puede ver cualquier persona, eh, pero sí pasa muy seguido que una obra nueva que empieza a ejecutarse, que tiene 14, 15 pisos de altura acá en Capital Federal, se construye al lado de un edificio que ya es viejo, que es viejo en cuanto a antigüedad, ¿no? Que no tiene la conservación y el mantenimiento que todo edificio debiera tener, y la excavación para empezar a construir ese nuevo edificio generalmente hace un movimiento de suelo que provoca fisuras, rajaduras y mucha cantidad de daños materiales en el edificio lindero. Y ahí es cuando ya se empiezan a generar los problemas legales, porque el edificio que es perjudicado necesita tener una reparación plena e integral de ese daño efectuado, y la persona o la empresa o la obra lindera que lamentablemente, porque nosotros entendemos que muchas veces no es adrede, pero bueno, no se sigue la regla del buen arte constructivo, hay muchas veces que sí tienen predisposición para poder reparar de forma integral y hay veces que no. Entonces, cuando no existe esa predisposición o cuando el ofrecimiento de reparación no es suficiente, ahí es cuando se abre el proceso legal. El proceso legal comienza con una mediación prejudicial, que la mediación prejudicial es obligatoria antes de iniciar un juicio, y si en esa mediación prejudicial lamentablemente no arribamos a un acuerdo conciliatorio, ahí es donde el juicio, el expediente se abre y se da curso a un litigio que puede durar 4 o 5 años. Así que bueno, obviamente recomendamos tratar de tener el mayor cuidado posible para que intenten no ser demandados y no tener que estar en un proceso judicial de 4 o 5 años, porque en verdad son procesos que desgastan, que conllevan tiempo y obviamente un gasto, que va a ser el gasto de un honorario profesional para un abogado que los defienda, y bueno, y demás gastos que se llaman causídicos, que son tasa de justicia, oficios, cartas documento, peritos y demás. Eso es en cuanto a lo que es el fuero civil. Yo no hago fuero penal, no sé ni por dónde empezar con el fuero penal, pero sí tengan siempre mucho cuidado de que no haya un accidente con algún obrero que ustedes contraten, porque van a tener un doble problema. Van a tener un problema civil y van a tener un problema penal, ¿sí? Así que bueno, espero haber respondido la inquietud. Si no es así, me lo hacen saber y si hay alguna otra consulta, va a ser bienvenida. Yo como propietario y estoy con la totalidad de esta parte medianera, ¿no? Hasta los 30 centímetros desde mi lugar, ¿estoy obligado a ceder a quien viene a construir? ¿Se me debería consultar a mí? ¿Estoy obligado a aceptar lo que este nuevo constructor viene a hacer sobre mi medianera? A ver, lo que es muro medianero está estipulado en Código Civil y Comercial de la Nación y es de orden público, ¿sí? Esto significa que está estipulado en una normativa. Entonces, si uno tiene un muro medianero y viene una persona que necesariamente tiene que apoyarse sobre tu muro, lamentablemente no te vas a poder negar, pero por eso vos sí vas a tener la herramienta legal de poder exigir un resarcimiento económico.
que esa va a ser la indemnización pecuniaria, que se llama liquidación de muro medianero. La medianería son cuestiones, reitero, de orden pública, son cuestiones que están ya normadas tanto por Código Civil y Comercial de la Nación, como asimismo seguramente por Código de Edificación. Sí. Creería que sí, todavía está ahí. Por eso no quiero tocar nada en el televisor, en el monitor, para que se graba lo que está en el monitor. Por eso no puedo hacer otra cosa. Con el Código Velezano nosotros teníamos la prescripción más amplia, que era de 10 años. ¿Sí? Hoy por hoy, a ver, va a depender de cuándo se constituyó el daño o desde cuándo, a ver cómo se los explico como para que sea bien fácil de entender. Nosotros dijimos que a partir del 1 de agosto del 2015 comenzó a regir el nuevo código, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Si yo tengo un evento dañoso o un reclamo que es anterior al 1 de agosto del 2015, yo voy a poder utilizar el plazo de prescripción del código anterior, del Código Velezano. Es decir, que yo voy a tener un plazo de 10 años para poder reclamar. En cambio, si, por ejemplo, el reclamo por medianería comienza después, con posterioridad al 1 de agosto del 2015, el plazo de prescripción se me acorta. Ya no es más de 10 años, sino que pasa a ser de 5. ¿Sí? Entonces, la mora para poder reclamar se constituye desde la primera notificación fehaciente, que una notificación fehaciente es un reclamo a través de carta documento o mediación prejudicial. Son 10 años con el código anterior, 5 años con el código nuevo. Bien. Bueno, muy claro todo, muy preciso. Más que colaborador con la tarea nuestra docente, estoy junto a varios colegas de otras materias que forman también la rama técnica, y creo que fue muy sustancioso el aporte desde su óptica y colaborativo con los chicos. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco mucho y ahora los dejo en las manos del experto, del doctor Ricardo Butlow. Gracias, doctora. Bueno, acá estamos nuevamente, no tan simpático y tan lindo como la doctora, pero bueno, voy a tratar de seguir llenando expectativas. Qué linda charla, ¿eh? Tenemos, ustedes tienen hoy una enorme ventaja, enorme. Sí. Primero tienen estas dudas y consultas que ustedes tienen en mente, digamos, se pueden resolver de distintas formas. Escuché una consulta referida a medianería. Si quieren tomar nota, les explico, les cuento que a partir del artículo 2006 del nuevo Código Civil, con el título de Condominio sobre muros, cercos y fosos, están todas las respuestas a los interrogantes que ustedes tienen y a muchos más que seguramente ni siquiera se han planteado. Número 1. Hago un paréntesis y les explico que el Código Civil, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es solamente para abogados, es para civiles, porque trata muchas cosas, trata la vida. Por ejemplo, la reunión que ustedes tienen en este momento está regulada, hay dos puntos que están uno al lado del otro. Bueno, eso está regulado en el Código Civil. La salida de ese lugar está regulada en el Código Civil. Todo está regulado en el Código Civil.
todo, absolutamente toda la vida de la gente, porque hay una normativa que tiene muchos años y que ha hecho a través de distintas modificaciones, y es cierto que somos los abogados los encargados de, digamos, darle una explicación jurídica a la gente, pero hace a la cultura y hace a muchos interrogantes que ustedes tienen, aunque sea la lectura. Es una lectura difícil, el código no es fácil, por eso lo que tenemos para ayudarlos, nosotros desde acá, desde un estudio privado, desde un estudio sin sponsor, desde un estudio que trabaja a pulmón, es ofrecerles una página del estudio, www.ricardobutlo.com.ar, que hace, para darles un dato, hace 10 días, no más, a raíz de una presentación que tuvimos en un canal de televisión, hicimos un artículo de medianería que está publicado, y es gratuita, el ingreso es gratuito, ¿eh? No estamos vendiéndoles nada, es un ingreso gratuito a la página, tocan un botón y aparece un artículo con 30, 40, 50 respuestas, de las cuales seguramente varias serán de las que ustedes intentan acceder a través nuestro en este momento de la conferencia. Hay mucho para escribir, hay mucho para saber, hay mucho para entender, y hay muchos artículos que son de su interés. Miren, les cuento, yo hice un resumen, si tienen paciencia, un resumen de 3 artículos de los que tenemos publicados, están en la página. Uno es el artículo, si quieren anotar, para ayudarlos, son máximo de 40 artículos, pero hay 3 artículos muy interesantes para ustedes, para su trabajo. Uno es el artículo número 3, les digo el título, se llama Maestros Mayores de Obra y Técnicos de la Construcción, Incumbencias Profesionales, Marco Legal, Civil y Laboral. Son 2 hojas, 1 hoja y media, donde hay toda una serie de definiciones que a ustedes les va a poder servir, porque lo que buscamos con los artículos no es confundirlos, sino ayudarlos a que tengan conocimiento. Ustedes emprendieron hace tiempo, yo hace mucho más, emprendieron un viaje y tienen que aprovecharlo. Ustedes están cumpliendo con un viaje de estudio, un viaje de, amén de las hermosísimas palabras y sentidas palabras de Cintia, ustedes han emprendido un viaje. Ese viaje es un viaje de conocimiento, es un viaje del saber, y no tienen derecho a cambiarlo, no tienen derecho a renunciar, no tienen derecho a buscarle peros. Tienen que estudiar, tienen que aprender en el camino que ustedes elijan. En este camino se aprende leyendo un diario, no solamente se aprende estudiando, también se aprende estando de la mano de un profesor como el que tienen ustedes, que debe ser seguramente un ejemplo. Se aprende de muchas formas, no solamente leyendo o estudiando. Obviamente leyendo y estudiando es una forma muy precisa de hacerlo, pero se aprende de muchas formas, escuchando, estando en una conferencia, buscando cosas. La inquietud ayuda que uno tenga, ayuda mucho a que uno sea mejor profesional. Y ustedes eligieron una profesión, que está en un nivel donde hay que estar todo el día aprendiendo, buscando, indagando, consultando. Entonces, lo que nosotros buscamos es una conexión que nos permita estar cerca de ustedes y que sepan que estamos ante cualquier situación puntual, inclusive a través de un mail, que son gratuitos. Ustedes se meten en la página y hacen una consulta. Después, si la cosa se complica, vemos. Pero hay consultas de trámite, consultas que ustedes necesitan por hacer cualquier situación que se les plantee, y que la verdad que en la medida que podamos responderles y ayudarlos a que continúen con sus cosas, el mejor cliente es el cliente mejor asesorado y mejor informado. Esa es la premisa que tenemos en el estudio. Cuando ustedes más sepan, van a ser mejores clientes, porque nos van a utilizar eventualmente ante una situación que, esté fuera del manejo de ustedes. Pero hay muchas situaciones, muchas, civiles, laborales, incluso penales, que es cierto lo que dice Cintia, sabemos muy poco y tenemos muy poco injerencia en la parte penal. Pero aún en eso podemos orientarlo, podemos darle una pauta, podemos darle un consejo. Y eso no tenemos ningún inconveniente, no perseguimos
ningún fin económico atrás, no tenemos, le vuelvo a repetir, no tenemos sponsor, no hablamos de política, no nos metemos en ese ámbito. Estamos preocupados y ocupados de lo que nos interesa, que es ayudar a la gente a entender y comprender y poder trabajar tranquilo. Cierro, si quieren, los últimos 5 minutos, algo que me lo impidan, contándoles que la problemática civil se mezcla, se funde con la problemática laboral. Sí. De hecho, en la definición del contrato de obra, en el mismo artículo, sí, que recuerdo de memoria, que creo que es el 1251, tengo el código en la mano, por eso ustedes me permitirán que yo consulte, hay un artículo que es el 1251 que define obra y servicio. Hola. Donde pueden, ¿me decís cuál es el importe? Y en el artículo siguiente, el artículo 1200, estoy hablando del Código Civil, 1252, en el segundo párrafo, dice, los servicios prestados dentro del Código Civil, los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Es decir, saca de la esfera del ámbito civil las relaciones laborales. ¿Qué es una relación laboral? Bueno, hay dos partes, un trabajador y un empleador. La persona, el laboral, tiene que ser forzosamente una persona física, no puede haber un contrato laboral entre una persona jurídica y otra, a diferencia del derecho civil. El derecho laboral, el trabajo es propio, principal, voluntario, subordinado y con un pago de una remuneración. Son las 5 o 6 características que tiene un contrato de trabajo. Lo que lo diferencia, en grandes rasgos, de un contrato civil es que no hay uniformidad de prestaciones, es decir, la ley entiende que el trabajador laboral no tiene el mismo poder de decisión que tiene un contratista, un arquitecto, un maestro mayor de obra, un ingeniero. Entonces genera una serie de normas de orden público que no se pueden defraudar, que no se pueden omitir y que permiten que uno pueda hacer un contrato de trabajo. Lamentablemente muchas veces se utiliza mal el contrato de trabajo, se inventa la figura del monotributo, por ejemplo, para una relación de dependencia. En fin, hay toda una problemática compleja que ponemos a su disposición. Le vuelvo a repetir, en artículos que están publicados en la misma base de la página que tenemos, donde van a poder por lo menos iniciarse en esta problemática, y ante cualquier duda o sugerencia o situación que se le plantee, nos ponemos totalmente a disposición. No sé si me quieren hacer alguna consulta a mí, o si ha sido suficiente las explicaciones que le dio la doctora Dallinger, pero seguimos a disposición. ¿A qué hora empezó? Una hora ya. A ver, ¿no lo escuchamos? ¿Quiere transmitirnos usted, arquitecto, las consultas? Sí, ahí la transmito. Dice, si hay algún fallo en la ejecución de la obra que hace que colapse una parte de la construcción vecina o propia, nos vemos involucrados legalmente. Y sí, es un tema de responsabilidad. La realidad es un tema extenso. Hay que ver cuál es el involucramiento que tuvo el maestro mayor o el arquitecto. Si, en realidad hay que hacer toda una discriminación. Si estuvo en la dirección de obra, si tiene la dirección ejecutiva, si figura en el cartel. Hay muchas consultas para hacerle. Pero la realidad es que seguramente Cintia podrá completar lo que les digo, pero si hay una modificación importante en la última reforma, es que se le da más responsabilidad al arquitecto, más responsabilidad al ingeniero, más responsabilidad al director de obra. Es decir, hay toda una secuencia donde se lo solidariza con la responsabilidad. La verdad que estas obras que inician obligatoriamente
con un cartel poniendo arquitecto, director de obra, constructor, hay toda una problemática seria y cierta que deberían tener cierto cuidado y cierta información previa antes de meterse para, por lo menos, no para tener miedo, sino para tener, digamos, un panorama completo de qué es lo que les conviene hacer en una situación concreta de trabajo concreto. No sé, Cintia, si quieres agregar algo. No, está perfecto lo que acabas de decir, Ricardo. Y bueno, ojo con los carteles de obras, ¿sí? Porque obviamente son obligatorios ante el inicio de cualquier obra. Cualquier transeúnte, cualquier persona, cualquier civil necesita saber quiénes son los responsables de la obra que se va a ejecutar, y seguramente ustedes el día de mañana van a estar con nombre y apellido y número de matrícula, así que bueno, hagan lo mejor de sí, tanto para poder ejecutar una obra conforme a las disposiciones vigentes, las disposiciones normativas, código de edificación en Ciudad de Buenos Aires, código de planeamiento seguramente en provincia, y traten de seguir la normativa para no incurrir en errores, ¿sí? Traten de ser siempre lo más cautelosos y diligentes posibles, porque el nombre y el apellido y el número de matrícula siempre van a estar plasmados en un cartel de obra y cualquiera va a poder denunciarlos. Si van a hacer, si van a hacer una dirección de obra o una dirección ejecutiva, o si les exigen como condición, ténganlo en cuenta de que deben cumplir con la tarea, porque figurar en un cartel de obra y realmente, y eventualmente hasta inclusive cobrar por figurar y no estar en la obra, no controlar, digamos, el seguimiento de los pasos, no controlar la obra en sí, genera una enorme responsabilidad y accede cualquiera. Con una simple foto del cartel de obra ya se tiene identificado quiénes son los 2 o 3 o 4 profesionales y se los mete en cualquier lío, con lo cual tengan cuidado de que lo que figura es lo que realmente hagan y cumplan con eso. ¿Qué otra cosa? Yo quiero, mientras ustedes piensan, yo quiero, en homenaje al arquitecto que se preocupó por llamarnos y por evaluar y por fijar fecha, y bueno, quiero agradecerle enormemente nuevamente esta convocatoria. Nosotros tenemos, yo le ofrezco desde el estudio, nosotros tenemos una carpeta con los 50, 40 o 50 artículos más, digamos, materialmente hechos, ¿no? Es decir, simplemente lo que tendrían que mandarme es alguien con una moto, con algo para retirar, por supuesto que en forma absolutamente gratuita, es simplemente para que tengan el material y para que puedan exhibirlo, sacarle copias, sacarle fotocopias. Me parece que es un material que les puede servir, más allá de que puedan acceder a la página y hacer algún tema en forma remota, pero si ustedes me dicen, me avisan, el arquitecto Massa tiene contacto con mi estudio, si nos avisan mañana a las 5, a las 3, a las 2 de la tarde, pasa alguien gratuitamente y sería para mí un honor que ustedes tengan una carpeta completa de los mejores artículos que tiene el estudio para que puedan exhibirlos y charlarlos y sacarles, utilizarlo como material de trabajo, nos encantaría y para nosotros sería un privilegio. Lo tenemos en cuenta y a la brevedad vamos a tomar contacto. Por favor. Material que nos va a ser muy útil. Sí. Lo que son materias respectivas tanto en el sitio profesional de la construcción como la parte de dirección de obra. Bueno, dele. Trabajemos en conjunto, así nos nutrimos los dos, las dos partes. Perfecto. Y una pregunta más que tenemos acá. Lo que quieran. ¿Es necesario que en todo tipo de contratación Sí, chico, está anotando todo. hay que llamar a un abogado de maestro? No es necesario. Lo que pasa es que, a ver, yo le respondo por mí. No es necesario en una charla previa. Lo que pasa es que muchas veces el arquitecto, el maestro mayor o el ingeniero no saben bien, más que nada en los primeros pasos, no saben bien dónde se están metiendo, en qué tipo de precauciones debe tener. Y la verdad que el estudio está especializado en el contrato previo, es decir, muchos profesionales nos usan en diversas etapas.
nos pueden utilizar en la parte previa, nos pueden utilizar cuando hay un conflicto, y nos pueden utilizar cuando se cae un edificio y hay que ser responsable porque algo pasó. A ver, nos utilizan en distintos... Lo mejor es ser precavido y tener mucha información. Por eso les ofrezco una carpeta, por eso les ofrezco código, por eso les ofrezco cosas, material, porque van a, quieran o no quieran, van a tener que meterse en estas cosas e ir indagando y estudiando y aprendiendo. Nosotros venimos con una trayectoria importante y sabemos para qué lado correr y de qué lado poder ir ganando tiempo y haciendo las cosas lo mejor posible, tal cual les explicó Cintia, para trabajar bien. Pero no ustedes están en un tema complejo, la gente es muy exigente, lamentablemente se cometen errores por parte de los profesionales, errores, nadie habla de dolosos, ¿no? Pero por culpa, por temas aritméticos, por querer ahorrar un material. A ver, muchas veces pasan cosas que después finalmente terminan en un problema que necesita una definición de tipo jurídico. Es importante, doctor, aclarar algo también. Me acerco para que llegue más la... Sí, claro, claro. Es importante también que les aclare que muchas veces se presenta negligencia por parte del comitente en el cumplimiento del contrato, pero no solamente el profesional está sometido a juicio y criterio de su falta de profesionalidad. ¿no? Entonces, de esta forma también compartir un poco este marco legal que a veces por no solo falta de experiencia, sino también la necesidad de tomar el trabajo les hace cometer esta imprudencia de absorberlo y caer en el error. La realidad es que, le vuelvo a repetir, tienen la suerte de tener, ustedes y nosotros, ¿no? Una normativa súper específica, muy tratada, muy, digamos, donde uno, sabiendo y conociendo, uno puede defender perfectamente a un profesional y perfectamente una situación, y la verdad que hay material para trabajar. Antes de la reforma había mucho menos y nos guiábamos mucho por lo que habían dicho jueces hace 20, 30 o 40 años. Hoy por hoy tenemos toda una jurisprudencia nueva, fresca, que tiene 7 añitos. Digo 7 añitos porque en el derecho 7 años es muy poco plazo, pero tenemos ya fallos y contrafallos y resoluciones y el código y la experiencia y los libros. La verdad que hay mucho para leer, mucho para aprender y mucho para ayudar. Estamos todo el tiempo ayudando a arquitectos, a ingenieros, a maestros. La verdad que estamos ocupados 1000, nos encanta esto, pero también a veces tenemos que trabajar un poco y tenemos que dedicarnos a escribir y hacer cosas, ir a tribunales, audiencias, peleas. Bueno, esto para nosotros es como un paseo. Charlamos un poco, decimos alguna cosa y nos retiramos. Pero la realidad es que siéntanse tranquilos, encaren la profesión bien, me refiero a los alumnos, por supuesto. Hay material, hay cómo defenderlos, Hay muchos profesionales que saben de esto, más allá de la especialidad nuestra, pero hay muchos profesionales, digamos, tienen un montón de alternativas, no se asusten, hay un montón de alternativas y si trabajan como les suplicó casi Cintia, si trabajan con dedicación, si trabajan con compromiso, si trabajan de buena fe, les va a salir bien, les tiene que salir bien. Y si no, bueno, habrá que utilizar alguna herramienta legal y darle un cierre a los que ustedes encaminaron. ¿Querés, Cintia? Sí, por supuesto, nos han tocado, más que nada los plagios de obras se dan dentro de los barrios cerrados, ¿sí? Los barrios cerrados o los barrios privados tienen determinados modelos, arquetipos de construcción, y nos ha pasado de que algún profesional arquitecto realice la obra intelectual, que si ustedes recuerdan cuál fue la explicación de que yo les di de lo que era una obra intelectual, que son los planos, esa obra fue plagiada después por otro profesional, un comitente que pasó por delante de una casa y dijo: me encanta la fachada, me encanta cómo se ve esa casa, yo quiero una vivienda igual. Y se consiguió un arquitecto, un profesional,
que hizo prácticamente algo idéntico, ¿sí? Que uno como abogado, al ver nosotros, abogados especializados en arquitectura legal, se podía ver fácilmente que había un plagio, y por supuesto que cuando existe un plagio de obra intelectual y hasta de obra material, es exigible una indemnización. Ah, mira. A ver, ¿cuánto dura un juicio? Es una pregunta que hasta muchas veces nosotros mismos nos hacemos, porque todo va a depender del juzgado que te toque, de cuán proactivo sea ese juzgado, va a depender del impulso procesal que uno le dé a ese expediente, y va a depender del impulso procesal también que le dé la parte contraria. Entonces, todas las partes que intervienen dentro de un litigio hacen para que o el expediente vaya rápido o el expediente tramite un poquito más lento, pero siempre estamos hablando de unos procesos que no son menores a unos 3-4 años. Tengan en cuenta, sumado a lo que dice Cintia, que hay una etapa previa y obligatoria de mediación, donde uno tiene, digamos, la muñeca suficiente como para aligerar la carga y con gran expectativa de poder llegar a un acuerdo, un entendimiento, y que le paguen, si fuera el caso, al arquitecto la obra que se plagió. Hay una etapa. Exactamente. La realidad es que nosotros le ponemos mucha, porque sabemos que la gente odia, nosotros también, odia el trámite judicial, que puede ser eterno, puede durar en promedio 3-4 años, es un lindo número, pero puede ser eterno. Entonces la mediación es una etapa que nosotros trabajamos mucho, tenemos ingenieros y arquitectos que nos ayudan digamos, en el ámbito previo, y que realmente nos dan mucho material para poder trabajar con la parte contraria y llegar a un entendimiento. La verdad que le ponemos mucha pila a la etapa previa. Y si después no queda alternativa, o nuestro cliente no acepta una eventual propuesta o lo que sea, bueno, llegará a la etapa judicial y tendremos que manejarnos con los tiempos judiciales. Perfecto. Así como en algún momento yo les dije que tenían que seguir la regla del buen arte constructivo, estoy segura que así va a ser. Tal vez se les puede llegar a presentar la dificultad de cobrar honorarios, de que el otro lado se les presente un comitente que les pague un porcentaje y no les quiera pagar más. Entonces ahí van a tener que salir ustedes a reclamarle a ese comitente por honorarios profesionales adeudados, ¿sí? Y si eventualmente ustedes vieran plagiada una obra realizada por ustedes, ustedes tienen derecho a solicitar el cobro, ¿sí? por esa obra que les han plagiado. Así que resguarden sus derechos y siempre recuerden que tienen el derecho a cobrar un honorario profesional. Bien, supongamos el caso de que alguno de los próximos egresados es contratado en el carácter de obra pública, ¿sí? Como representantes de cierta empresa que necesita un profesional que los represente en ese evento ocasional. La cobertura, ¿cuál es y cómo deben dirigirse ellos, ¿sí? ante esta situación? Primero hay que distinguir si es contrato, los está contratando el Estado o los está contratando un particular, porque la diferencia aparece ahí. Muchas veces el Estado, de hecho, tiene profesionales estables que los utiliza únicamente con la finalidad de que figuren en el cartel como dirección de obra o dirección ejecutiva. Y lamentablemente, si eso fuera el caso, son empleados del Estado, no tiene régimen. De hecho, en la ley arancelaria, en el artículo 4 del decreto 7887-57, no hay, 55, no hay, es decir, se exceptúa al empleado en relación de dependencia. Cuando se habla de empleado, también se incluye, por supuesto, el profesional, el arquitecto, el ingeniero, quien cumpla esa misión. Entonces, primero hay que distinguir eso. Después, si está contratado por una empresa, inclusive dentro de la contratación de una empresa, hay que ver
si es una contratación de verdad o si es una contratación falsa, porque muchas veces hemos tenido muchos casos donde se contrata por una empresa a un profesional, se lo contrata en relación de dependencia, es decir, se le paga un sueldo y se le entrega para que haga una obra, por ejemplo, fuera de los límites de su propia actividad. Entonces está la discusión que nosotros hemos planteado, que muchas veces nos ha pasado. Ustedes están en el partido de Matanza, ¿verdad? Bueno, perdón, de Moreno. Moreno pertenece a Matanza. Moreno no, Moreno es independiente, es partido. Ah, ok, pero está dentro de la circunferencia de Matanza. Yo hablo de la jurisdicción legal. Bueno, no importa, les cuento. Matanza está por un lado y Moreno es por el otro. Ah, actualmente está separado. Sí, sí. Bueno, la obra que se hizo, la obra que se hizo por el Hospital Italiano en Matanza, Sí. tenían un profesional que estuvo 25 años, no quiero darle demasiados datos porque no corresponde, pero estuvo 25 años trabajando en relación de dependencia y finalmente, los últimos 5 años, le dieron la obra de Matanza, de la obra social, el edificio de Matanza del Hospital Italiano. Y la discusión fue si estaba dentro de sus incumbencias hacer una obra de tamaña magnitud o era dentro del contrato de trabajo. Al final terminó un acuerdo, no hubo sentencia, pero se llegó a reconocer, por lo menos en el acuerdo, de que realmente la obra, a pesar de que era un empleado y estaba con un recibo de sueldo, la obra que le encargaron hacer estaba fuera de las incumbencias profesionales que tenía como empleado en relación de dependencia. Siempre se plantean cuestiones y bueno, en eso tenemos larga experiencia. Y no está bien claro y concreto lo que nos cuenta, donde bueno, hay toda una serie de temas, no solo honorarios y demás, Sí. que difieren notablemente en funciones bien específicas, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Dale, Pablo. Cuando una obra es terminada, Sí. la responsabilidad de cuánto tiempo tiene ahora existe alguna delegación de profesionalismo. Claro, ¿cuánto? O sea, en el marco legal, ¿sí? La profesionalidad tiene un cierto tiempo de permanencia una vez que la obra se concluyó. ¿Usted se refiere a los vicios ocultos y toda esa historia? Claro, más que nada, o sea, una vez que el profesional concluye su función, al culminar la obra, hay un periodo por el cual sigue... De responsabilidad profesional. De responsabilidad, exactamente, sí. ¿Querés, Cintia? Sí, a ver, puedo hacer una distinción respecto de lo que era el Código Venezano, el Código Civil ya derogado. Muchas veces el profesional quedaba atado a una responsabilidad profesional de hasta 10 años, ¿sí? Que era el caso de la ruina. Hoy por hoy el nuevo código trae una responsabilidad que gracias en suerte a los profesionales esa responsabilidad, esa prescripción se achica en el tiempo, es de 5 años, pero vamos a tener distintos tipos de responsabilidades, ¿sí? Lo que por ejemplo es una responsabilidad por vicios ocultos, tiene un plazo de caducidad de 3 años, por ejemplo, y el plazo genérico de prescripción es de 5 años. Incumplimiento contractual es de 5 años. Cobro de honorarios profesionales es de 5 años. Coincidimos que vicio oculto es aquello que no fue detectado en tiempo y forma, ¿verdad? Exactamente. Tenemos sí, por un lado... Para el vicio aparente tiene 60 días. Claro. Ahí tenemos, a ver, el nuevo código ya no menciona lo que es el vicio aparente como sí lo mencionaba el Código Civil. Hoy el nuevo código lo que hace es como una especie de equiparación a lo que es el vicio oculto con el vicio redivitorio, ¿sí?
y es a partir de la entrega en posesión que uno le da al comitente de esa obra que el adquirente o el comprador tiene 60 días desde que pudo descubrir ese vicio para poder denunciarlo y 3 años, 1 año de prescripción y 3 años de caducidad. Ahí se extingue la responsabilidad del profesional, porque si no, pobre profesional, lo tendríamos atado eternamente a un posible reclamo prejudicial o judicial. No, claro, quedaría internamente adherido a la obra. Atado a la obra, exactamente. Bueno, Yo tengo una pregunta. a ver, dale. Sí, si bien un maestro de obra está capacitado para proyectar, dirigir y ejecutar una obra, ¿se puede dedicar de lleno a lo que es el área jurídica sin necesidad de una especialización o estudiar en una universidad de derecho? Hola. Por supuesto que sí, Hola. por supuesto que sí. A ver, si la vocación de ustedes es ser abogados, ¿por qué no podrían? Yo fui a un colegio, en esa época era bachiller o contable, yo hice bachiller, ¿sí? Y después me decidí por estudiar abogacía, pero tranquilamente podría haber estudiado arquitectura o ingeniería. El tema que es que, a ver, a mí no me gustan los números, no me gustan los cálculos, yo prefiero leer, ¿sí? Me gusta más la lectura. Así que si ustedes el día de mañana quisieran seguir por el camino de la abogacía, bueno, yo les puedo decir entonces que vamos a ser futuros colegas. Bueno, bienvenido, bien. Claro, pero yo me refería a... Claro, sí, podemos asesorar en términos legales sin seguir la carrera de abogacía. Perdón, yo no terminé de escuchar, ¿eh? Claro, no, a ver, el tema es que desde su posición como maestro mayor de obra, si puede asesorar legalmente, ¿sí?, a un ocasional comitente. Siempre va a necesitar la apoyatura legal de un idóneo. Ok. Sería lo ideal. Estamos hablando de incumbencias profesionales, cada uno en su materia. Yo les puedo llegar a dar un aporte técnico, pero lo primero que les voy a decir es: no soy MMO, no soy arquitecta, no soy ingeniera, así que esas incumbencias, esta idoneidad, se la dejo a quien realmente corresponde. Bien, perfecto. ¿Algo más? Bueno, en nombre de la escuela, en nombre de los alumnos, de mis colegas que pacientemente han acompañado este atrevimiento, esta inquietud de poder acercarlos a esta realidad, enormes gracias por la paciencia, la tolerancia y la claridad con que nos dieron este panorama de acercarlos a una realidad que a veces nos sorprende en el día a día. Todo lo contrario, la verdad que el agradecimiento es nuestro por darnos la posibilidad de intentar guiar y aconsejar a quienes van a salir a este nuevo mundo a ejercer su profesión. Yo por mi cuenta les deseo muchísimos éxitos y les vuelvo a reiterar, tienen la posibilidad de seguir estudiando. Es sacrificado muchas veces estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero no es imposible. Así que esmérense porque son 3, 4, 5 años más de estudio y cuando se quieran dar cuenta pueden tener otro título más en mano. Sean lo más responsables posibles y les puedo garantizar que van a tener una vida muy próspera. Por mi parte, para cerrar, por mi parte, les recuerdo esa frase de el viaje que están recorriendo y seguramente de la mano de Massa va a ser mucho más fácil y mucho más sencilla. Ojalá me hubiera cruzado con Massa antes porque tiene una luminosidad en la cara y en los ojos de satisfacción. Pónganlo como guía para que ustedes puedan seguir avanzando y recorriendo este camino que es muy, muy arduo, pero muy lindo y muy entretenido. Y la verdad que es un lujo haber ingresado a nuestra vida y esperamos que sea también para ustedes. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Massa quedó
Arquitecto, quedo comprometido para que me acerque a alguien, algún medio para que yo pueda entregarle una carpeta muy trabajada durante muchos años y que yo regalo cuando creo que corresponde, y me parece que en este caso es así. Bárbaro, luego por privado me contacto con ustedes y combinamos bien la forma de la entrega. Gracias por el respeto y por la consideración. Muchísimas gracias. Los saludamos. Que esté muy bien. Adiós. Contacto. Chao, Hasta luego. Beso grande. Gracias. ¿Vamos cerrando? ¿Vamos cerrando? Ah, cuando ellos cierran también. Bien, bueno, espero que han sido del agrado. Todos ustedes, Capaz que se olvide. Bueno, cierro. Acá, ahí está. Salir de la llamada. Y vamos acá.